Obviamente es una gran satisfacción estar discutiendo esta ley que finalmente adopta un concepto integral del equipo de salud humana, abarcando a todos los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en el ámbito del Ministerio de Salud. Es un cambio de paradigma muy importante reconocer esta integralidad y empezar a desmontar el modelo médico hegemónico del sistema de salud provincial. Y por supuesto, reconocer que si estamos discutiendo esto, es gracias a la lucha incansable del sector, y aprovecho la oportunidad para saludar la presencia de cada uno de los representantes de este colectivo, del sector de salud que están en el recinto y con el que hemos estado trabajando en estos días. A los compañeros de UTS, que como representantes de los trabajadores de la salud pública vienen planteando este reclamo hace años, a los miembros de la coordinadora que surgió al calor del último conflicto, a los colegios profesionales nucleados en FEPUC, a la Asociación de Enfermería, en fin, a todos mi reconocimiento por el trabajo de años y la lucha para poner sobre la mesa estos reclamos que son históricos. El capítulo más reciente de esta lucha, sin dudas, es lo que llamamos Cordobazo en salud, que protagonizó el sector en los últimos meses, meses muy intensos, de jornadas masivas, de paros realmente muy importantes, de movilizaciones multitudinarias, de asambleas en todos los hospitales, discutiendo y votando sistemáticamente y democráticamente todo. Y así es que se conquista esta ley y también el último aumento salarial. Esto vale la pena recordarlo porque ahora en campaña el gobernador anda diciendo que paga los mejores salarios. Y eso por un lado no es verdad, pero por otro es solo a fuerza de luchas fuertísimas que se le arrancan estos aumentos en salud y en la docencia, y no es que este gobernador esté tan preocupado por lo público, como dice. Por eso, a la vez que reconocemos esta enorme conquista, debemos de decir que esto no resuelve todo, ni mucho menos. La lucha de la salud viene desde hace muchos años y es consecuencia de una historia de desfinanciamiento, de vaciamiento, de precarización. Y para que no queden dudas de lo que estoy diciendo, alcanza con decir que justo hoy, mientras estamos discutiendo esta ley, acá, los trabajadores y trabajadoras de la salud están protagonizando un nuevo e importante paro. ¿Y saben por qué? Simple, porque el gobernador miente. La realidad de los trabajadores de la salud es que sus salarios siguen sin alcanzarles para vivir y las condiciones en las que trabajan realmente son muy malas. Esta situación nosotros desde nuestra banca la hemos denunciado siempre y siempre trajimos propuestas y soluciones que el oficialismo sistemáticamente se negó a escuchar. Incluso en la pandemia, que puso como nunca en evidencia la crisis del sistema sanitario provincial, la falta de recursos, la falta de presupuesto, los salarios miserables, el agotamiento del personal por falta de personal, el pluriempleo, la precarización, el maltrato. Decía que siempre trajimos el tema de la salud pública a esta legislatura y por supuesto lo vamos a seguir haciendo, porque gran parte de esos problemas siguen sin resolverse y por eso la lucha sigue, continúa y los trabajadores y trabajadoras de la salud saben que siempre van a contar con nuestro apoyo. Recién mencionaba a la pandemia en relación a cómo desnudó las falencias del sistema de salud provincial, pero como contracara, también mostró como nunca la importancia del equipo de salud como un todo. Todo el equipo se expuso, todo el equipo fue esencial para hacer frente a esa crítica situación sanitaria en la que muchos arriesgaron e incluso varios perdieron su vida, sin importar si eran de la ley 7625 o la 7233,
sin importar si eran de un grupo ocupacional o del otro. Y por eso es tan importante avanzar en esta unificación con ese espíritu, el de integrar. Porque además de que, lógicamente, hay tareas y funciones diferentes, pero lo importante es que todas son complementarias. Y por eso, de esas diferencias, no puede sobrevenir una desigualdad, que era lo que hasta este momento sucedía y que esperamos se pueda revertir con esta ley. Habiendo hecho estas consideraciones, quiero detenerme en la letra de la ley, pero antes de decir que, si bien en el tratamiento de este proyecto, a diferencia de lo que pasa la mayoría de las veces, esta vez hemos podido escuchar a los protagonistas y ver sus opiniones en varias comisiones, pero a pesar de esto, lo cierto es que sobre el final el oficialismo no dio lugar a las principales preocupaciones que se plantearon y que fueron un denominador común en las distintas intervenciones. Me refiero en primer lugar al artículo 3, que modifica el artículo 19 de la Ley 7625, donde se da un paso importante en relación al escalafón. Efectivamente, es un reclamo histórico de las distintas profesiones que forman el equipo de salud, que son muchas y muy diversas, el poder reorganizar los grupos ocupacionales. Recordemos que hasta hoy el grupo ocupacional 1, en ese grupo solo estaban algunas profesiones y muchas otras, como fonoaudiología, kinesiología, trabajo social, enfermería, bueno, varias más, quedaban arbitrariamente en el grupo 2. Nosotros esta preocupación la tenemos desde hace mucho tiempo. De hecho, en coordinación con la UTS y distintos colegios profesionales del sector, presenté un proyecto para realizar esta modificación de poder unificar en el grupo ocupacional 1 a todas las profesiones sin discriminación. Se trata del proyecto 33.723, presentado en el año 2021 y que efectivamente está siendo compatibilizado en este proyecto en tratamiento. Entonces, la primera parte de este artículo 3 está muy bien y es algo realmente esperado. Pero acto seguido, incluso en el mismo artículo, se establecen subgrupos con la intención de volver a diferenciar. Y aunque se nos pide confianza en que eso no va a cambiar nada, lo cierto es que los grupos ocupacionales se establecen para el escalafón, es decir, repercuten en el salario. Y entonces, los subgrupos, ¿para qué están? Se dijo en la comisión que solo para que queden establecidos los distintos roles. Se habló de aquellos que tienen funciones sanitarias y los que tienen funciones de apoyo. Bueno, la verdad que creemos que esa visión va en contra del espíritu de la ley, que es justamente ver al equipo de salud como una integralidad y justamente por eso abre la puerta para nuevas desigualdades. Y aunque la mayoría de las diversas organizaciones de trabajadores lo plantearon, y aunque la mayoría de los bloques de oposición insistimos en esto, no se tuvo en cuenta a la hora de la redacción de por lo menos poner en un artículo diferente los de los subgrupos para que no quede atado a un artículo que habla específicamente del escalafón. Por esta razón, desde nuestra banca y la de otros bloques, como ya se mencionó, hemos presentado un despacho en minoría para dejar asentada una propuesta de ley que sí contiene las observaciones de la mayoría de los colectivos del sector de la salud, tanto en este punto como en el artículo 107 bis y la inclusión de una comisión para la reglamentación. Lamentablemente, a la hora de votar, solo se va a poner en consideración el despacho de la mayoría. Por eso, en consulta con representantes profesionales y gremiales con los que venimos articulando, voy a votar a favor de este artículo porque incluye el reclamo tan esperado de la reformulación de los grupos ocupacionales, pero alerto sobre la peligrosa puerta que
que abre el tema de los subgrupos y sobre todo les dejo en claro que vamos a estar custodiando junto a los representantes del sector que cumplan con su palabra y no utilicen los subgrupos para diferencias salariales u otro tipo de discriminación. El otro artículo que no tiene nada que ver con un reclamo del sector y que evidentemente es una necesidad del oficialismo para meter en una ley esperada una trampa, es el artículo 6, mediante el cual se incorpora a la ley original el artículo 107 bis, que introduce a su vez la modalidad de trabajo por módulos. Desde que esta proyecto de ley empezó a debatirse con la coordinadora, con la UTS, con todos los sectores, los colegios profesionales, se le hizo saber al gobierno que no había ningún acuerdo con este punto, porque no es parte de ninguna demanda, al contrario, si hay algo por lo que se viene luchando todo este tiempo es para ponerle fin a la precarización laboral en el sector. Y no es novedad para nadie que gran parte del personal de salud está precarizado. Aunque la ley no lo permite, aún así hay miles de trabajadores de la salud empleados a través de monotributo o de contratos precarios que son directamente un fraude a la ley y que este gobierno utiliza de manera habitual. Por eso es justamente tan peligroso este artículo. Ustedes lo presentan como una excepción, pero solo de palabra, porque ni siquiera fueron capaces de dejar explícita esta supuesta excepcionalidad en el artículo. Entonces, evidentemente esto abre la puerta para una nueva modalidad de precarización, por eso de ninguna manera vamos a acompañar este punto, vamos a votar en contra del artículo 6 del proyecto en tratamiento. Y hay otro tema que también planteamos en todas las comisiones, no solo nosotros, sino cada uno de los que han participado, y hubo mucha resistencia del oficialismo a prestarle atención, que es el tema de la reglamentación. Hay muchas cosas que quedan libradas la reglamentación. Por ejemplo, habría que dar tranquilidad a quienes hoy están encuadrados en la 7233, de que no van a perder ninguno de sus derechos salariales, de escalafón y jubilatorios con la migración. Por eso nos parece que es necesario que se conforme una comisión de control y seguimiento de la reglamentación integrados por los representantes de las distintas organizaciones del sector que han sido parte de este debate. Y no es un capricho. En esta misma legislatura, por poner solo un ejemplo, porque hay varios, lamentablemente, votamos por la Ley de Ejercicio Profesional de la Enfermería hace más de un año, en septiembre del 2021 para ser exacto. Pero esa ley todavía no se reglamentó. La presidenta de la Asociación de Enfermería de Córdoba se los recordó en la última comisión. Entonces, no es que los trabajadores o nosotros vemos fantasmas a donde no los hay, como se dijo en la comisión. Pedimos lo que pedimos en base a la experiencia. Si el control de la aplicación y reglamentación de este tipo de leyes no está en manos de los verdaderos interesados, corren peligros de ser letra muerta. Por eso, al margen de que no han hecho lugar a nuestro pedido, sepan que vamos a seguir muy de cerca esto junto a los trabajadores y trabajadoras de la salud. Creo que hoy estamos dando un paso muy importante, que se lo debemos a la lucha de años y al cordobazo en salud que protagonizaron los trabajadores y trabajadoras. Y no nos confundimos, quedan aún muchas cosas por resolver y muchas peleas por dar. El próximo paso, sin dudas, debería ser contar con una paritaria propia del sector de la salud. Ya no quedan más excusas. Todo el personal del equipo de salud va a estar encuadrado en una misma ley. Y es urgente que puedan discutir salarios y condiciones laborales separados del resto de la administración pública, como históricamente, por ejemplo, hace la docencia. Somos defensores de la salud pública.
Parece mentira que esté en cuestión algo tan elemental, pero hoy hay que defenderla. De quienes directamente la quieren privatizar, como Milei, pero también de otros, que por la vía del desfinanciamiento la vacían, como es el caso de este gobierno. Y es el personal de salud el que siempre levanta la voz para defenderla. Y nosotros siempre vamos a acompañarlos en las calles, que como queda demostrado en esta ley, es el único camino para defender y conquistar todos los derechos.